Hola a todos. Muchos de vosotros me habéis pedido o me habéis dicho que os interesaba el saber, y os voy a contar desde mi experiencia lo que yo vi en mi niña para que me hiciera sospechar que puede ser, que no lo sé aún, que sea altas capacidades. También que sepáis que voy a ir en marzo, si puedo reservar plaza, a un taller para padres de niños de altas capacidades, y allí también espero ver, es en Torrelodones, Madrid, y espero ver pues más papás con más experiencias, incluso no sé si hay que ir con los niños o no, pero comparar o estar en un entorno que yo creo que es el que puede pertenecernos, ¿no? Y ahí voy a sacar, también os contaré mis conclusiones. Otra de las cosas que quiero decir es que un gran porcentaje de personas con altas capacidades nunca se identifican. Puede ser mi caso, que con 34 años acabo de descubrir que seguramente es posible que sea altas capacidades, y eso quiere decir que algunas de las señales que yo os voy a comentar son evidentes cuando estás puesto en el tema, pero por ejemplo para mí, ya os comenté, siendo madre primeriza y sin tener ni idea en aquel entonces de que nadie en mi familia era altas capacidades, pues al principio no sabes si son cosas que se relacionan con altas capacidades o no. De hecho, en mi caso, yo pensé primero en el Asperger, que era lo que había escuchado en series y me llegaba más, ¿no? Así que lo digo también porque muchas veces los prejuicios que tenemos de altas capacidades, piensas en un niño de altas capacidades como algo que detectas en el primer segundo, ¿no? Un niño haciendo ahí ecuaciones integrales en el aire, y no es así. Son pequeños detalles que te van diciendo que algo es diferente. En mi caso, me voy a centrar en el vídeo en los 2 años, pero os quiero decir algunas cosas que ya observé antes. Y ya desde los 15 días, lo que observamos en Aroa diferente, que ahora miro para atrás y digo, tiene todo el sentido, es que tenía una mirada diferente a la de los otros niños. Yo siempre lo digo de manera cariñosa, como que los bebés, yo lo comparaba con mi niña, y tenían mirada como de bobalicones, entre comillas, y con todo mi respeto, pero era una mirada como perdida, como de bebé, y Aroa nunca tuvo esa mirada. Aroa tenía una mirada como si fuera un pequeño adulto metido en el cuerpo de un bebé, pero desde muy temprano. De hecho, tenéis un vídeo en el canal porque entrevisté en Google Campus, un edificio de Google para emprendedores donde nosotros trabajamos, a Ana Pastor, la periodista, y hablábamos sobre pues mi experiencia también como madre empresaria con una empresa emprendedora, y que iba con Aroa, hoy sigo yendo con Aroa allí a Google Campus y a muchas reuniones de trabajo, y lo comentamos, y ella lo que me dijo fuera de cámara, se enamoró de Aroa y me dijo, es que esta niña es eso, ¿no? Tiene mirada de adulto, no tiene mirada de bebé. Y a ver si encuentro algunas fotos, porque ahora mirando algunas fotos de cuando era pequeña, pues se ven expresiones y gestos pues de enfado, de muy no sé, con eso sí os va a llegar lo que os quiero transmitir yo. Ahora viendo fotos, porque tenemos el Google Home y nos va pasando fotos aquí en la tele, y a veces cuando no hay nada puesto pues simplemente se pasan las fotos. Es que Aroa tiene la misma expresión desde el año y medio o así. Es como que ha crecido un poquito, está más alta, ha cambiado físicamente, pero la expresión de la mirada ya la tenía exactamente igual a cuando ahora, que tiene casi 3, con 1 año y medio. O sea que eso para mí es muy significativo. ¿Quieres que juegue algo el bebé también? No quiere jugar. ¿No quiere? Ah, bueno. Mira. Anda, qué bien. Quiere hacer una cuna. ¿No haces una cuna con los balones? Oh, qué bien. Qué a gustito está.
Esto es creatividad, señores. Ahora Qué tiene cuna más 2 años buena. y 5 meses. Qué cuna más buena. Qué chula es. Uy, qué bien. Ahora no tenemos nosotros para jugar. Tienes una pala de cajar aquí. ¿La pala? ¡Qué bien, Aroa! ¡Perfecto, hija! ¡Qué cuna más buena tiene el bebé! Si vosotros vais al parque y veis que vuestros niños también se nota cuando ya son más mayores y ya caminan, en la forma de moverse, en la forma de andar. Yo en Aroa noto algo. El otro día vi la película de Gifted, de Superdotada en inglés, que es sobre una niña con altas capacidades. Y es esa cosa que tienen en cómo se mueven, en cómo actúan, en cómo interactúan con los demás, que es diferente. No sé si decirlo como más fluido, más... es algo distinto y también se nota. Yo creo que si estuviese en una sala con niños y rápido, después de todo lo que he estado aprendiendo con Aroa, captaría al niño de altas capacidades, porque ahora es muy evidente para mí, ¿no? que se nota, porque en la clase de música a la que apuntamos ahora, que os dije que cambiamos la subimos un curso, porque se nota mucho, ¿no? Y os quiero decir que al principio la profesora era reticente, porque dijo, es que tiene un año menos, ¿no? Y ahora que nosotros vamos con ella a clase, de hecho ahora Carlos está con ella en música, después del primer día nos dijo, mira, es la más pequeña, pero es que se la ve la más espabilada, nos dijo la profesora el primer día. Entonces yo le dije, sí, es que en el parque se suele ir con niños como de 6 años y por eso yo te decía. Y es verdad, o sea, es algo como que se nota, que es diferente, ¿no? Lo de la mirada yo creo que fue el punto más importante. Después lo que hacía Aroa era fijarse mucho en los detalles de cómo funcionaban las cosas. Yo la llevaba pues con 8 meses, o un añito, 8 meses, 9 meses, al parque infantil, y la subía en el columpio. Y yo veía cómo Aroa miraba a los engranajes de donde las cuerdas están atadas al palo de hierro de encima, ¿no? Es un palo así y luego hay 2 cuerdas y el columpio, y miraba las poleas de cómo la cuerda, según se movía, pues también fluía, ¿no? Y cómo se movía y cómo eso estaba conectado. Y yo se lo decía a mi padre y digo, papá, Aroa se queda mirando así para arriba y yo creo que mira el funcionamiento del columpio. Y me decía, ¿cómo va a mirar la niña de 9 años el funcionamiento del columpio? Y ahora con la evolución estoy casi segura de que se está fijando y se fijaba en cosas así. También, por ejemplo, cuando, claro, no hablaba todavía, pero de repente estaba así, también en el columpio, por ejemplo, o en el parque sentada en el suelo, al aire libre, y de repente señalaba un punto del cielo y tú te quedabas mirando, que ve, y había un avión, pero una línea de avión ínfima, que un adulto no hubiera detectado, ¿no? Entonces yo miraba al resto de niños y ningún niño estaba mirando al avión. De hecho, cuando decía, un avión, pues claro, el padre de al lado miraba y decía, será casualidad, ¿no? Que lo haya visto, y los bebés ningún otro miraba. Entonces, al principio era como, me decía mi padre también, eso es casualidad, ¿cómo va a ver? Se habrá quedado mirando así y ya está. Pero lo sigue haciendo. De hecho, esta mañana estaba yo con mi madre y ha dicho, un avión. Y se fija mucho en los aviones, ¿no? Porque el jueves vamos a viajar a Estados Unidos y se lo hemos estado diciendo. Y dice, un avión blanco y rojo como en el que vamos a ir, ¿no? Y yo no lo veía, ¿pero dónde? Dice mi madre, ¿cómo puede ser que vea aviones que no ve nadie más, ¿no? Entonces, en ese momento sí que leí y decían que podía ser que los oyeran, ¿no? Oyen el sonido, bueno, tienen una especie de super oído y super vista y entonces pueden detectar cosas así. Pero eso también fue significativo. Después, con el pañal, muy prontito empezaba ya por la noche se quitaba ya los 2 pegatinas del pañal de un lado de otro, se los arrancaba y se quitaba el pañal. La verdad es que yo siempre tuve el instinto también de que pañal tantas horas no era bueno. Entonces, pues un día
decidí quitárselo. Digo, si se lo está quitando no se lo voy a volver a poner. Si se hace pis en la cama, pues que se lo haga, no pasa nada. Ponemos un protector y ya está, ¿no? Pero que ella descanse. Y resulta que a partir de ese día que yo le permití que no se lo volvía a poner, vamos, le permití que se lo quitara, nunca más se hizo pis ni caca encima, nunca más. O sea, ella ya nos estaba diciendo que estaba preparada para quitarse el pañal para siempre, ¿no? Y tenía 22 meses, me acuerdo, porque fue como significativo. A los 22 meses ya no usó nunca más pañal y nunca se hizo pis y caca encima, salvo algunas veces, y esto os quiero contar también, que ahora creo que es significativo, que tenía fobia a meterse en la silla del coche, a la sillita con los arneses. Entonces no lo entendíamos y ella pasaba una enfermedad. Entonces algunas veces que le entraba esa hipersensibilidad a algo, no sé si en ese momento era al tejido de la silla o que al haber lavado la silla con el jabón notaba esas cosas sintéticas, porque desde aquí os digo que me he dado cuenta de que las personas con altas capacidades tienen o tenemos hipersensibilidad a cualquier cosa sintética o industrial tóxica que los demás aceptan con normalidad, ¿no? Yo de hecho ahora ya no lavo la ropa con ningún detergente sintético, sino que cojo cualquier pastilla de jabón hecha con aceite de oliva o algunas de DAF o de Nivea hay que pone sin detergentes sintéticos, es de DAF la que tengo ahora. Entonces las rayas algunas escamas con un rallador, con un cuchillo, lo que sea, y echas unas poquitas escamas de esas y si no tiene fragancia mejor. Y así es como dejé o descubrí que mi hija dejaba de pelear para que le pusiera la ropa, y es que era un indicativo de que eso le estaba molestando. Y entonces en la silla del coche pasó algo así también, y de la impotencia de no poder salir de ahí porque no podíamos parar en el coche, pues 5 minutos que estuvo llorando, se hizo pis. Creo que 2 veces, pero salvo esas ocasiones en las que ya no podía más, y ahí se ve también el sufrimiento, no decir, oye, yo quiero comunicar, todavía no hablaba, quería comunicar que algo le estaba haciendo daño, no podía, y entonces ahí sí. Luego leí que es un síntoma, que es propio de las personas con altas capacidades dejar el pañal antes o incluso a los 24 meses, que es como precoz también. Lo de la silla es muy interesante porque siempre que sospechéis que vuestros hijos son de altas capacidades o personas con autismo y tengan comportamientos que vosotros no entendáis, mi consejo es, lo que yo he aprendido con Aroa, es que hay que buscarle la razón lógica, que a veces no es nada evidente, detrás de lo que ellos hacen, porque ellos tienen como un radar para las cosas sintéticas, tóxicas o lógicas, ¿no? En el caso de la silla, yo me di cuenta después de que, claro, siempre vas con prisa o estás oscuro en el parking y cuando van creciendo, pues tienes que ir mirando y adecuando la silla, ¿no? Y lo que pasa que vas con prisa, pues yo el primer día que lloraba pues no me daba cuenta, y luego ya digo, aquí en esta silla tiene que pasar algo de repente, ¿no? Porque siempre ha ido a gusto. Entonces tienen como varias posiciones, pero la silla que yo había comprado, que era de Estados Unidos, aparte de esa doble posición abajo, después fijándome muy bien en la silla, digo, la verdad es que es bastante estrecha aquí, ¿no? Entonces miré un video tutorial de la marca de la silla, porque en las instrucciones no venía, por internet, y ya me salieron varios comentarios de padres diciendo que sus hijos lloraban, incluso algunos, que era porque Aroa siempre ha sido delgadita, pero algunos que eran más gorditos, se veían fotos de marcas en las pernitas de que eso era muy estrecho. Y es que tenía una goma por dentro que parecía que estaba cosido, pero yo tuve que quitar toda la funda, y tenía un modo que era una goma por dentro, que era cuando ya crecían o si el niño era más grande o lo que sea, podías quitar esa goma y se alargaban esos arneses. Así que todo el problema de fobia a la silla de Aroa tenía la razón lógica de que había crecido
y le estaba haciendo daño el arnés, y que yo no veía que había otro modo de la silla, y Carlos decía, no, pues ya está, era esto así y ya no debe haber otro modo. Y yo dije, voy a buscarlo porque no puede ser que sea tan corto, que a Aroa le hace daño, ¿no? Y es que estaba súper escondido y tenías que quitar como unas gomitas, y entonces... Y ha pasado así con peinarse. Aroa tuvo una etapa que se le enredaba muchísimo el pelo por detrás, tenía unos enredos enormes y le daba fobia peinarse porque le hacía mucho daño, que le tocaran la cabeza o cualquier cosa que fuera con la cabeza le daba fobia, ¿no? Y que yo la echara el agua. Entonces empecé a dejar, relacionándolo con lo del detergente y la ropa, también a mi hermano le habían mandado, pero ya de adulto, un champú muy suave, ¿no? Y dije, a ver si va a ser el producto sintético del jabón con el que le lavo el pelo, pero es un jabón, en este caso era de Mustela, que se puede dar hasta prematuros. Entonces yo decía, tiene que ser tan suave. Y un día en la farmacia vi el mismo jabón de Mustela normal, que era el que yo le daba, Mustela Sensitive ponía, sensible, y Mustela pieles atópicas, y yo lo de las pieles atópicas nunca lo había hecho caso, pero le di la vuelta y en el normal ponía 90% de ingredientes naturales, o sea que tenía un 10% de ingredientes tóxicos. En el pieles sensitiva no recuerdo el porcentaje exacto, pero más o menos, imaginaros, 97% de ingredientes naturales, o sea que tenía solo 3% de ingredientes tóxicos, y en el de pieles atópicas 99% de ingredientes naturales, o sea que tenía tóxicos entre comillas, ¿no? O sintéticos, un 1% de ingredientes no naturales o sintéticos. Entonces dije, o sea, puede ser este 10%. Empecé a darle el champú extra suave de una marca que le recomendó el médico a mi hermano, y no fue inmediato, pero aún así no se dejaba peinar, pero bueno, yo le iba dando ese, y también le dejé que ella misma se lo diera. Entonces había días en la bañera que ella me decía, no, yo no me quiero dar, esto ya en los 2 años, no me quiero dar hoy jabón. Entonces yo le dejaba que no se diera jabón, y curiosamente aprendí 2 cosas, ¿no? Ella se daba y se sigue dando con un recipiente el agüita, ¿no? Se lo echa por encima, y solo con el jaboncito que había, poquito jabón que había en el agua, nunca se le ve el pelo sucio, nunca. O sea que los niños necesitan, por lo menos el tipo de pelo de mi niña, muy poco jabón. Entonces si tú todas las veces que les bañas le estás dando jabón, les estás resecando el pelo, se hace más enredos y tienen el cuero cabelludo súper sensible y es perjudicial. Entonces a raíz, y luego fue muy curioso, porque yo un día le dije en alto, oye, ¿a ti por qué se te hacen tantos enredos? Preguntándole a ella directamente, ¿no? Me dijo, mamá, es por el sol. Y yo me acuerdo perfectamente que luego vino Carlos y le dije, mira, le he preguntado a Aroa que por qué se le enredaba el pelo, y la pobrecilla me ha dicho que por el sol, que maja, ¿no? Que, como diciendo, me ha dado una razón, pero que no es esa razón. Y de repente me quedé así, yo según estaba hablando eso en alto, y dije, puede ser el sol que la esté secando tanto. Como Aroa nunca quería llevar en verano sombreros, este verano de atrás nos ha pasado que le secó tanto el pelo de atrás que se le enredaba muchísimo. Entonces yo me acordé de un remedio que usé yo con la lactancia, cuando te salen casi heridas también, que era el aceite de oliva. Yo había comprado un montón de productos en la farmacia, nada me hacía nada, y el aceite de oliva lo leí y me lo recomendaron también, y era lo único, me lo recomendó además la enfermera, y fue lo que mejor me fue. Entonces se me ocurrió intuitivamente darle aceite de oliva en el pelo. Bueno, pues eso le hizo que se le suavizara. Es cierto que era por el sol. Siempre escuchar a vuestros hijos y preguntarles, porque ellos muchas veces tienen la sensibilidad suficiente para detectar qué les está causando eso, y hacerles caso, aunque parezca una locura, ¿no? Porque yo en un momento dije, ¿y el sol qué tiene que ver con estos enredos? Y sí que tenía que ver, le estaba quebrando y secando el pelo, y entonces hacía que se le enredara. Además, aparte de los tóxicos del champú, que se lo dábamos muy a menudo, pues hacía que tuviera mucha sensibilidad. Tras 2 o 3 meses de dejarle a ella lavarse con un jabón solo cuando quiere, y además hacérselo ella y enjuagarse ella, y además con un jabón que tenga casi 100% de productos naturales,
que se encuentra poco. Ahora los suelen poner la etiqueta de pieles atópicas, ¿no? Pero son pieles normales, hipersensibles, no porque tengan nada malo, sino porque se dan cuenta esos organismos antes, el organismo de una persona de altas capacidades, de una persona con autismo neurodiversa, de que ahí hay algo mal. Es como si tuvieran un radar, una alerta de ahí hay algo mal, y luego lo he ido descubriendo, y es una característica genial que tienen y exquisita, que es que cosas que otras personas no se dan cuenta, ellos son capaces de detectarles, y no es que solo le hagan daño a ellos, sino que les hace daño a todas las personas, y ellos son capaces de detectarlos. Así que si alguno vivís con una persona de altas capacidades y vosotros no lo sois, en vez de, porque muchas veces lo repiten mucho, ¿no? Y dices, oh, qué obsesionada está con esto de esta comida o de este jabón, pues en vez de criticarle, observar lo que hace y hacer lo mismo que él, porque os va a venir, yo creo, en mi opinión, bien para la salud. ¿Qué más os cuento después? Sobre el tema de... bueno, ella empezó a hablar y enseguida se vio con la gente de fuera, no hablaba. O sea, si no tenía suficiente confianza, incluso con mis padres, si se veían todos los días, sí, pero había semanas que se veían pues una vez o dos a la semana, ¿no? Y entonces no hablaba tanto con ellos y la gente pensaba que no hablaba. Incluso pues una prima de ella dijo, ahora habla poco, ¿no? Y yo, que en casa la oigo y la oía hablar conversaciones normales, pues es curioso. Entonces no os dejéis influir porque os diga la gente, oye, que no habla. Vosotros sabéis lo que pasa en casa, ¿no? Y en casa Aroa empezó a hablar como conversaciones normales, y sobre todo, más que las palabras que utilizaba, que también, es que el sentido y el razonamiento que hacía. Empezó a hacer pues conversaciones en las que incluía ideas lógicas y como yendo muy allá, como si fuera un adulto, ¿no? También usaba, por ejemplo, me llamó mucho la atención en este último año, de los 2 años a los 3, que todavía no los ha hecho, usaba el pasado y el futuro. Decía, se ha caído, eso pasará, y lo utilizaba bien, con los tiempos conjugados en la forma correcta. Y ya, esto ya pues con 2 años y 9 meses o así, 10 meses, un día me dijo pues un condicional, ¿no? Y me dijo, se debería haber hecho así. Y yo ya eso... me dijo, mamá, esto, no sé si dijo se debería o me dijo, deberíamos haber hecho esto. Y ese deberíamos me llamó la atención que lo dijera tan pequeña, ¿no? Pero sobre todo las conversaciones que tiene son como muy razonadas. Después os voy a contar algunas anécdotas, ¿no? Que te hacen darte cuenta de que, wow, ¿no? Cualquier persona que lo escuche dice, y que sepa lo que suelen hacer los niños de 2 años. En una ocasión a Aroa le encanta jugar con el agua del bidé y pasa muchas horas ahí buscando cosas y viendo cómo cae el agua y demás. Y en una ocasión estaba yo en el baño también y salpicaba el agua, ¿no? Todavía no se había llenado el bidé, pero ya pues ella hacía así, chapoteaba y salpicaba un poquito de agua. Y le dije, Aroa, no llenes del todo el bidé, que si se llena del todo se sale y se cae al suelo. Y me dijo, no mamá, si se llena del todo sale por este agujerito. Y me señaló el agujero del centro que tienen, por el que sale el agua del bidé si se llena del todo, ¿no? También comentándolo, yo lo comento con mi padre, fíjate lo que me ha dicho. Y dice, bueno, alguien se lo habría dicho. Pues incluso aunque alguien se lo hubiese dicho, yo creo que son ellos los que lo observan, pero aunque alguien se lo hubiera dicho, el que yo le sugiriera, ¿no? En un momento para que ella dejara de jugar, deja de jugar, que se te va a llenar, y ella recordara o lo hubiese observado, no, si se llena, ese efecto que tú me estás diciendo no ocurre porque se sale por ese agujero, creo que para un niño de 2 años es algo diferente también, ¿no? O por ejemplo yo a veces le digo, ¿sabes que en la casa de los abuelos, en esta habitación en la que estamos, dormía mamá cuando era pequeña? Y me dice, ¿y yo dónde estaba? Tú cuando eras pequeña, ¿yo dónde estaba? Entonces son cosas que con 2 años ella ya va pensando, ¿no? Yo creo que denota inteligencia el hecho de que ella piense, si tú eres mayor que yo y yo soy pequeñita,
cuando tú eras pequeña, ¿yo dónde estaba? Entonces yo muchas veces le digo, tú no estabas, cariño, no habías nacido. Y alguna vez le he dicho, pero estabas en mi corazón y en mi cabeza. Y se ha enfadado muchísimo, porque eso no es lógico. O sea, es cierto que ya no estaba en mi corazón ni en mi cabeza, ¿no? Y entonces se enfada mucho. Y alguna otra vez que me lo ha dicho, pues le digo, no, es que yo cuando era pequeña todavía no podía tener bebés. Entonces tú no habías nacido. Y eso como que le queda más tranquila. O por ejemplo, un día que íbamos a coger un avión, me dijo, mamá, vamos a ir en el avión alto, alto, hasta la luna. Y le dije, sí, hija, vamos a ir hasta la luna casi. Y dice, ¿y le va a dar el avión a la luna? Vamos a pasar tan cerca, pero claro, le puede dar. O sea, ella estaba pensando que si yo le estaba diciendo que íbamos a la misma altura que la luna, quizá podía darle, ¿no? Y ella no quería que le diera. Son pequeños detalles que para otra... Por eso os digo que si no te fijas bien pueden pasar desapercibidos, ¿no? Porque yo hay veces que me está diciendo cosas y yo le digo, sí, hija, sí, porque estás a 1000 historias, son 24 horas y luego me quedo pensando en lo que me ha dicho, digo, madre mía, o sea, hay que escuchar todo lo que estos niños dicen, ¿no? De hecho, ayer me dijo, mamá, está aquí la perrita. De hecho, ayer me dijo, mamá, las niñas mayores no se dan cuenta, o me dijo, las niñas no se dan cuenta de que yo soy mayor como ellas. Y me dejó. Y es que había estado el día anterior jugando, bueno, estaba en los cochecitos y había 2 niñas como de 7 años o así. Entonces ella quería hacer lo mismo que hacían ellas, pues estaban jugando como a empujarse o a darse las manos y eso, y no lo hacía en casa. Y me dijo eso y fue como muy representativo para mí lo de la diversidad invisible muchas veces que os digo. En este vídeo que hice desde ese punto de vista, desde mi sensibilidad e intuición, analizar lo que decía una mamá de su niño que creía que podía tener autismo, que le habían diagnosticado con autismo, identificado como una persona con autismo, y yo le veía desde el punto de vista de que es una persona con altas capacidades y la explicación lógica que yo le daba a todas esas actuaciones que tenía, ¿no? Pues es un poco esto, tú estás viendo una niña de 2 años, pero en realidad, ya lo mencioné en otros vídeos, es difícil de pensar, pero ahí en su cabecita es una niña más mayor. Y en esas miradas que tenía cuando era pequeña se ve también, ¿no? Pues era una niña más mayor y ella me lo dijo así, me lo verbalizó. Después le encanta bailar, moverse un montón. Eso sí que luego lo he leído, ¿no? Que son niños que es como que nunca se cansan. Aroa llega a las 11 de la noche y sigue queriendo jugar. Mamá, juegas conmigo, y sacar cosas y pintar y moverse y saltar. Y es como la barrita de energía de los Sims, pues a los padres adultos, sean o no sean de altas capacidades, se les baja antes la energía que a estos niños que vienen con las pilas cargadas. Y yo me he dado cuenta que con los juguetes también hay que tener cuidado, porque ¿os acordáis del vídeo de ciclos de pensamiento? Cómo tenemos configurada nuestra mente para poder hacer estos ciclos complejos y llegar a conclusiones profundas y complejas. Estoy convencida que ellos lo tienen configurado así. Entonces, si no les presentas un reto, si juegan con los juguetes, sobre todo juguetes de plástico con piezas pequeñas, me he dado cuenta que, a no ser que sean castillos de construir, que es lo que más les gusta, o legos o así, eso dura en sus manos 5 minutos y lo tiran y quieren sacar otro y otro, y al final, también tengo una foto por aquí, a ver si la encuentro, tienes todo el salón lleno de cosas y no les has estimulado y siguen buscando. Es que es como una búsqueda de algo que me estimule, porque si no les pasa lo que ellos decía también en el vídeo de las relaciones entre personas neurodiversas. Si a una persona neurodiversa no la das esos momentos al día para tener sus ciclos de pensamientos, como que tu mente entra en ebullición, y yo creo que a los niños les pasa lo mismo, y creo que muchas veces por eso se confunden con déficit de atención, pero no lo es. Si les das esos retos, sobre todo si juegas con ellos, pensar en cuánto tiempo de verdad jugáis con vuestros hijos mirándole a los ojos y disfrutando de lo que estáis haciendo, y no es tanto, y estos niños necesitan mucho eso. También ha sido una niña siempre que ha dormido muy poco, y sobre todo noté que le afectaba, y eso es a todas las personas, por lo que he podido investigar después, neurodiversas, creo que lo que más le afecta por esa hipersensibilidad
o más que hipersensibilidad, sensibilidad exquisita, como yo siempre la llamo, son las discusiones entre las personas de su entorno. Cuando Carlos y yo intercambiamos opiniones distintas, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero vas como acalorándote un poco, no llegamos a discutir, pero ellos lo notan, o sea, vas cambiando el tono o una respuesta más brusca y ellos se ponen muy nerviosos y en ocasiones a mí me ha dicho, mamá, no le digas eso así a papá, o papá, no digas eso de esta manera, ¿no? Porque ella nota la vibración y eso es algo que tenemos que mirar mucho los padres de niños, incluso con los adultos también pasa. Neurodiversos, es creo que una de las claves más importantes también. Después tiene mucha sensibilidad con la naturaleza. Aroa le encanta coger piedras, pero no cogerlas y tirarlas y ya está. Ella las guarda y te las da como regalo y las quiere llevar a casa. Y yo recuerdo de pequeña, estaba pensando, ayer estuve pensando en una anécdota, y es que yo recuerdo perfectamente, y no sé qué edad tendría, coger varios palos, pero grandes, de la calle y sentir tal empatía por esos palos, porque iban a estar en la calle, que me los quería llevar en el autobús para que no pasaran frío. Y recuerdo que mi hermano, o sea, es lo típico que siempre le dices, ¿no? Los adultos, bueno, tira eso y ya está, que no se puede llevar a casa. Y mi hermano, que también comparte esa sensibilidad, me dijo, Paula, es verdad, vamos a meterlos en el autobús. Y creo que luego me desvió un poco la atención. Estaba mirando la hora a ver si venían ya, porque sonó el ascensor, pero no. Y creo que les buscamos un sitio para dejarlos, para que no pasaran frío, pero no meterlos en casa, o sí que los llegamos a meter a casa, no lo recuerdo, pero sí que recuerdo esa empatía con la naturaleza. Y me estoy leyendo un libro que se llama El genio que llevas dentro, de Olga Carmona y su pareja, que es, o su marido, no sé, su pareja, que es, son psicólogos los dos y están tratando el tema de personas con altas capacidades en un modo muy positivo que me gusta, y habla de estos tipos distintos de inteligencia, ¿no? Y uno es el del contacto con la naturaleza. Y Aroa pues va por la calle y abraza un árbol, y toda esa sensibilidad también es muy característica de los niños con altas capacidades. Seguro que me dejo 1000 detalles porque, bueno, un día, por ejemplo, y esto lo comenté también en un comentario de uno de vosotros que me decíais, pues tengo un bebé pequeñito pero quiero saber, ¿no? ¿Qué puedo ir observando? Y aparte de que duermen poco y además necesitan estar con contacto directo mucho tiempo. Yo he dado pecho y sigo dando y eso lo noto mucho. Que otro papá me decía, lo que explosiones que tienen las personas neurodiversas también, he visto cómo se calman con el pecho en un segundo, y es cierto, tiene algo, es como una constante ahí de seguridad, de cariño, no solo de alimento, sino de todo eso, que es increíble, y todas las defensas, y porque quiero hacer un vídeo sobre el segundo cerebro, que es el intestino, y que creo que también tenemos las personas neurodiversas desarrollado muy exquisito, ¿no? De una manera muy exquisita, y algunas veces se confunde como que tiende a enfermar, ¿no? Lo ponen desde el punto negativo de está hiperactivo el intestino, y yo creo que está muy relacionado con el cerebro. Pero, ¿por qué estaba diciendo eso? No sé. A veces me pasa eso, que estoy hablando de una cosa y se me va otra y luego no me acuerdo. Bueno, pues no me acuerdo por qué había relacionado lo del segundo cerebro, pero haré otro vídeo que es súper interesante y os voy a contar la anécdota que os quería contar. Y es que en una ocasión llamaron por teléfono y yo enseguida dije, no, pues no estoy interesada, y colgué. Y Aroa, que tenía 2 años y algo, me dijo, mamá, ¿por qué has colgado? Y le dije, no me dijo, ¿quién era? Y le dije, no, pues era una persona que quería vender algo. ¿Y por qué has colgado? Y le dije, porque no estaba interesada en lo que me quería vender, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué has colgado? Ella no entendía que yo no hubiera mantenido una conversación y hubiera colgado tan rápido. Y hasta que no le expliqué que algunas empresas llaman ofreciendo algunas
ofertas y haciéndote ver que vas a ahorrar dinero, pero que no es verdad, siempre, porque no les importa en algunas ocasiones decir algo que no es del todo verdad para ganar más dinero y tener beneficios de su empresa. Hasta que no, más beneficios, no le di esa explicación, no me dejó de preguntar por qué, ¿no? Y es algo también pues significativo. Después, Aroa lo que le pasa es que si tú no le razonas una cosa, es muy difícil, o sea, no le ve el razonamiento, que haga algo que le estás diciendo porque sí. Yo tengo un problema con Aroa, más el año pasado, pero también este, y es que pues tengo una tía y una madre y en general primas y demás, y en general toda la gente adulta estamos muy obsesionados con el frío, ¿no? Entonces, cuando estamos en un centro comercial y ya vamos a salir, pues todo el mundo se pone el abrigo en el centro comercial antes de salir. Y me dicen, ponle el abrigo a Aroa. Aroa, ponte el abrigo, pero póntelo ya. Y ella, esa imposición, porque sí, no la tolera bajo ningún concepto. Y yo siempre digo, dejadla, que hasta que no note el frío, no se va a poner el abrigo. Y eso es así, o sea, Aroa hasta que no nota el frío, no nota la necesidad, y es una cosa súper lógica, yo se la aplaudo, de ponerse el abrigo. Y sobre todo si se lo dicen como una imposición y poniéndose como nerviosos, elevando el tono, ella discrepa ahí y dice, yo con una persona que está en ese tono y me dice, yo pienso ahora, una cosa que no es razonable, no la voy a hacer caso. Y entonces incluso es capaz de pasar frío por no ponerse después del abrigo, pues solo porque se lo han dicho, ¿no? Y hasta que no tiene el frío. Sin embargo, yo cuando voy sola con ella, la dejo, ya nunca le digo, toma el abrigo antes de salir. Y ahora muchas veces antes de salir ya ella me dice, va a hacer frío, ¿no? Y yo le digo sí, entonces se lo pone, porque ya le ha debido pasar alguna vez que entre ese minuto que se da cuenta y no sé qué, pues pasa frío. Pero son cosas así, no me paso con los zapatos, con el abrigo, y esos son pequeños detalles que si uno no lo sabe o no se le puede explicar a la familia cercana, pues hacen sufrir al niño y hace pues tener pues esos momentos en los que te sube ahí la ansiedad. Mi tía se pone súper nerviosa y que sepáis que los niños necesitan, todos los niños en general, pero las personas neurodiversas, los niños de altas capacidades y con autismo, mucho más, que sea algo lógico para ellos. La comida también es un tema del que quiero hacer un vídeo, porque suelen ser picky eaters, que le llaman, ¿no? Solo comen ciertas cosas. Y en el caso de Aroa son cosas en las que ella pueda discrepar qué alimento hay ahí. En mi opinión es como los gatos, ¿no? Mis padres tienen 2 gatos y mi madre cuenta que ella le compra un pavo sin sal al gato porque le gusta mucho a uno de ellos. Entonces siempre lo huelen, ¿no? Los perros hacen igual. De hecho, antes de decir eso voy a hacer un inciso, y es que creo que las personas neurodiversas tenemos una cierta conexión especial y gran empatía por los animales porque compartimos, de hecho lo leí en algún sitio, muchos de las maneras en las que se procesan, ese procesamiento sensorial que es distinto a las personas neurotípicas es común a los animales. El cómo tienen el olfato fino, tanto perros como gatos y otros muchos animales, la vista, cómo están siempre pendiente de todo, alerta. Si veis a un gato que siempre mueve las orejas para todos los lados y está a punto de salir, creo que es muy común también. Es una cosa que tenemos en común con ellos. Pero bueno, el gato, a lo que voy, huele, ¿no? Y si ha pasado al primer día, después de comprarlo y abrirlo, del paquete el pavo se lo come, pero al segundo no. O sea, le detecta algo que dice, esto es perjudicial para mí, eso el gato. Y yo creo que los niños y adultos con altas capacidades hacen lo mismo, ¿no? Y esta relación que tienen con todo lo del intestino, y cómo puede ser que en mi caso, por ejemplo, algún antibiótico haya hecho que tanto yo como Aroa tengamos algunas bacterias malas más que buenas, porque nos mataron todas con el antibiótico y luego no lo suplementamos. Nadie nos había dicho que había que tomar probiótico, y yo luego he ido investigando y es un mundo apasionante. Y os recomiendo voy a hacer un vídeo, pero os recomiendo, si podéis ir viendo, un documental que hay en Amazon Prime que se llama The Gut, The Second Brain, o la tripa, el segundo cerebro, y además
Yo se lo quiero poner a mi padre, que no entiende el inglés, con subtítulos en español, y lo hay, así que os aconsejo verlo, que es increíble. También hay otro que ya vi 2 ayer seguidos en Amazon Prime, que se llama The Milk, la leche materna, y habla de el negocio que hay detrás de la leche de fórmula, ¿no? Y es genial que haya algo para si un niño se tiene que criar por lo que sea sin la leche de su madre, que sobreviva, pero no decirle a las personas de una especie, en este caso la humana, que lo que su cuerpo produce para su bebé es peor que lo de que produce otro animal para su bebé, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y como hay intereses comerciales detrás, muchos. Pero vamos, el del intestino es genial. Es genial y habla de incluso cómo hay neuronas en el intestino y cómo en pacientes con Parkinson han encontrado en las neuronas de su intestino los mismos defectos que muestran las neuronas del cerebro. Y cómo puede afectar, ¿no? El hecho de hecho habla de esa frase, yo lo hablaba mucho, es que me han puesto antibiótico, de hecho a mí me pusieron 2, uno gentamicida, que leí en la Wikipedia y pone no administrarse salvo en casos de específica necesidad por su toxicidad, y no se den el embarazo y la lactancia. A mí me lo pusieron durante el parto y al día siguiente que estaba dando pecho a Aroa. Todas las cosas tóxicas y sintéticas, rechazarlas. Y en el caso de la comida, pues eso, yo creo que tienen un sistema muy avanzado de sistema digestivo y son capaces de discernir lo que les viene o no les viene bien para, claro, el que solo coman de un determinado alimento, por ejemplo, o de muy pocos alimentos, no es que sea positivo, porque necesitas vitaminas de todos los tipos, pero yo creo que sí que es una manera que tiene el cuerpo de autobalancearse y de curar o de balancear eso que puede ser que le haya causado algún mal o algún desbalance, que en mi caso, por ejemplo, fue lo de, estoy casi segura, lo de los antibióticos, un tema muy apasionante, pero también pasa, ¿no? Así que mi consejo es confiar e intentar buscar la causa por la que comen pocos alimentos para poder ayudar más al organismo si se necesita, como en mi caso con el probiótico, pero dejarles a ellos seguir su instinto, que el instinto es muy poderoso. Se me olvidarán un montón de anécdotas porque son pequeños detalles, no son grandes cosas que digas es que hace aquí un Guggenheim, ¿no? Con un castillo, sino que son pequeños detalles que tienes que observar, pero que te dicen que tienen algo, tenemos algo que es diferente, muy bonito y muy potente, de lo que se tiene uno que sentir muy orgulloso. En cuanto a los castillos, a Aroa le encanta hacer castillos y en clase de música me di cuenta que normalmente los niños hacen una torre, una detrás de otra, encima de otra, vamos, encima de otra, y queda como en una línea. Y salvo un niño que lo puso horizontal y hacía así como una base muy grande, los demás eran todo así de 2 y altos. Y Aroa lo que hace es base, porque yo le he enseñado a poner también base y luego ir balanceando las cargas, y lo que me he dado cuenta, que yo nunca se lo he dicho, es que acaba, hay 2 fichas así, ¿no? Que son iguales, y ella las selecciona y las pone en los castillos formando formas simétricas, ¿no? Haciendo una simetría en el castillo, y entonces no es solo así, sino que hace formas simétricas, y eso es una cosa que creo que es chula y que les gusta mucho y les ayuda a desarrollar la visión espacial. Pero bueno, esos son algunos de los detalles que yo creo que he ido observando en mi niña. Luego no he mencionado nada porque ya lo hice en mi primer vídeo, pero una de las cosas también más importantes, aparte de lo de la mirada atenta, es la hipersensibilidad o sensibilidad exquisita sensorial, ¿no? A los ruidos. Es que me lo ha dicho hoy también. No tires de la cadena, mamá, en el baño público, que me molestan a mí todos los ruidos, me molestan muchos ruidos. Y ahora vamos por ahí y me dice, ¿qué ruido es ese? Y a lo mejor yo no lo he apreciado, sí, y le digo, sí, es que esto en el centro cultural de allá atrás ha sonado una campanita, porque esto significa que tienen que ir, está atenta a todos los ruidos, ¿no? Con los olores igual, muchas veces no quiere entrar al baño público, vamos a ir a hacer pis y dice, no entro, huele mucho. Y cosas así, si empezáis a ver cosas así con lo de las etiquetas de la ropa, también yo lo solucioné con el detergente, bueno, y quitando las etiquetas, es muy... lo de la ropa también quiero hacer otro capítulo porque
podéis hacer una prueba, ¿no? Y luego lo hago yo en directo, coger vosotros si tenéis hijos con altas capacidades o vosotros mismos lo sois, o personas con autismo, que también ya sabéis que mi teoría es que es casi lo mismo, ¿no? Un paso más, pero que está muy relacionado. Lo podéis apreciar en vuestro propio armario, ¿no? Hacer 2 montañas, también hay un método Marie Kondo, que es una mujer japonesa que ha descubierto, bueno, ha comunicado al mundo un método para mantener ordenada la casa, y una de ellas es la ropa. Y ella dice, hacer 2 montones y solo quedaros con lo que os dé spark joy, ¿no? Alegría infinita o que sea especial. Y en mi caso yo he hecho eso, pero para la neurodiversidad, con aquello que nos molesta, que nos pica, con lo que estáis cómodos, y luego mirar la etiqueta de vuestra ropa y mirar lo que tiene, lo que está cómodo, y lo que tiene, lo que nos gusta, y hacerlo con la ropa de vuestros hijos. Una prenda, elegir ahora mismo una prenda que decís, esto no se lo pone nunca, se lo ha regalado la abuela y yo se lo intento poner y no se lo pone nunca, y veréis qué contiene. En mi caso suele ser poliéster, horrible, me hace sudar y huele mucho peor, y yo creo que mi cuerpo lo que quiere es rechazarlo. Y en Aroa todo lo que tenga acrílico, poliéster y un poquito de elástico, o sea, 98% algodón y 2 de elastano, creo que le llaman, una tela elástica, lo toleramos más. Pero todas las cosas que sean poliéster, viscosa, hay una cosa en la ropa que se llama viscosa. De hecho, el otro día fuimos al Decathlon y yo ya miro, o sea, no me voy a comprar nada que no sea de algodón, porque voy a empezar a dejar de usar las cosas que son de lo de poliéster y eso, porque me sientan mal. Entonces ahora cuando lo compro digo, ¿para qué lo voy a comprar si luego no lo voy a usar? Y en el Decathlon no había nada que no llevara más del 80% de poliéster. Claro, sí te venden ropa más barata, pero ¿de qué está hecho? ¿Qué tóxicos tienen ahí en contacto con nuestra piel? Entonces eso también es importante. Nada, confiar mucho en vuestros hijos, y si vais observando cosas así, puede ser que sean de altas capacidades o personas con autismo. En cualquier caso, personas neurodiversas de las que hay que aprender muchísimo y disfrutar muchísimo y dejar que nos enseñen muchas cosas, y sobre todo que sean muy felices, y nosotros también intentar serlo. Hasta el siguiente vídeo.